Siempre comenzar es lo más difícil, y más cuando se trata de entrar en el mundo del rock, que está plagado de bandas legendarias. Desde los Beatles hasta Greta Van Fleet, en todas las etapas de la historia del rock han habido bandas que entran a la industria con un super álbum que es capaz de cambiar las reglas del juego y que significan en muchos casos el mejor disco de toda su carrera. Hoy en High Rock repasaremos los 10 discos debut más importantes de la historia del rock, aquellos que por ventas, impacto musical o legado demostraron que aunque seas un novato y desconocido en la industria, puedes entrar en las páginas imborrables de la historia de la música. Puesto 10. Definitely Maybe, Oasis, 1994. La banda liderada por los hermanos Noel y Liam Gallagher, Oasis entró directamente a la lista de éxitos de Inglaterra y Estados Unidos con su disco debut, el cual supuso un renacer en la escena musical británica de los años 90. De este álbum se desprenden éxitos como Live Forever, Rock and Roll Star, Shaker Maker y Supersonic, la cual, además de ser la canción de Oasis favorita de Noel, fue elegida como sencillo promocional, logrando un mega éxito en la escena musical de todo el mundo. El optimismo en sus canciones compitieron claramente contra el sonido melancólico y depresivo del grunge, siendo Live Forever la canción más destacada en este apartado. Este disco ha vendido más de 15 millones de copias y junto al Parklife de Blur fue el álbum que ayudó a popularizar el Britpop en todo el Reino Unido, que pronto tendrá su mayor apogeo con el siguiente disco What's the Story Morning Glory, publicado un año después. Pero esto ya es tema de otro video. Te dejamos aquí arriba un video dedicado a Oasis que seguramente te va a gustar. Puesto 9. The Doors, 1967. El sonido de San Francisco resultó ser uno de los subgéneros más importantes del rock de los años 60 y The Doors lograron sintetizar toda la locura psicodélica con una propuesta sonora que la estableció de inmediato como una de las bandas más grandes de la historia del rock. Las profundas letras de Jim Morrison, el mantra sonoro del órgano de Ray Manzarek, la guitarra de Robbie Krieger y la batería de John Densmore funcionaron correctamente en cada uno de los tracks que componen este disco repleto de clásicos como Break On Through, Light My Fire, Backdoor Man, The Crystal Ship y The End, una canción de 10 minutos que muestra las influencias del blues, rock y jazz que la banda jamás abandonaría. This is the end. Beautiful friend. La furia de la voz de Jim Morrison es una muestra de la evolución que el rock sugería por entonces. El sonido comenzaba a endurecerse más, además de su gran rango vocal y sus letras complejas, nada habituales para una banda de rock. Este disco es psicodelia pura, es hard rock, blues, jazz y mucha poesía. Para muchos se trata de la obra maestra de los Doors, y para ti, te invitamos a que nos escribas tu opinión en la sección de comentarios. Puesto 8. Ramones, 1976. Sabemos que el fenómeno punk nació en Inglaterra en 1977, pero un año antes, los estadounidenses Ramones daban señal de cómo hacer música rápida y frenética que recordaba al rock and roll de los años 50 y el surf de los años 60. Johnny, Tommy, Joey, Didi y Ramón formaron los Ramones y a partir de entonces se ganaron un lugar en las páginas de la historia del rock con este disco debut, un total de 14 canciones en menos de 30 minutos. Toda una evolución cuando el rock en los 70s atravesaba una época grandiosa de sofisticación y complejidad, y de pronto una banda con nula formación musical ofrecen canciones sencillas con apenas 3 acordes, muy veloz y minimalista, llegando a impactar al rock y a toda la música en general. Con himnos como Blitzkrieg Bop, Beat on the Brat y Judy's a Punk,
este disco posicionó a los Ramones como una de las más importantes bandas del género, llegando a ser considerados como los verdaderos creadores del punk. Puesto 7. Van Halen, 1978. Nadie a finales de los 70s esperaba una revolución como la que llegó con el primer disco de Van Halen. El impacto fue tan grande que rompió todo tipo de esquemas, sobre todo por el virtuosismo de su guitarrista Eddie Van Halen. Cada una de las canciones que se encuentran en este álbum dan cátedra de un hard rock refinado y con mucha actitud, sobre todo por la personalidad del cantante David Lee Roth. Pero si debemos destacar algo, es el sonido abrumador de Eddie, quien con tan solo 23 años no escatimó en recursos y técnicas guitarrísticas como nunca antes alguien lo había hecho, quizá desde Jimi Hendrix. Desde Running with the Devil hasta On Fire, pasando por el cover de You Really Got Me de los Kings y la revolucionaria Eruption, 11 canciones componen este disco que es una delicia escucharlo completo. A partir de aquí, Eddie Van Halen se transformó en el nuevo héroe de la guitarra eléctrica en todo el mundo, y futuras leyendas como Steve Vai o Joe Satriani continuaron el legado y estilo guitarrístico que impuso Eddie Van Halen. Puesto 6. Appetite for Destruction, 1987. Bienvenido a la jungla. Así arrancaba el primer trabajo discográfico de Guns N' Roses, quienes se convirtieron de inmediato en una de las bandas favoritas y de mayor impacto de todo el siglo XX. Refrescaron la escena glam y pop de los años 80 con una sonoridad única gracias a su puesta en escena, la novedosa dupla guitarrística de Slash e Izzy Stradlin y sobre todo la inconfundible voz de Axl Rose. Este disco está lleno de clásicos, incluso parece un disco de grandes éxitos, pero siempre destacarán tres por encima de todas las demás: Welcome to the Jungle, Paradise City y el himno por excelencia, Sweet Child of Mine. A día de hoy, Appetite for Destruction es el álbum debut más vendido de toda la historia del rock, con más de 35 millones de copias desde su aparición en 1987. Una verdadera locura, tratándose de una banda desconocida en su momento, pero que gracias, y sobre todo la MTV, supieron venderse masivamente. Puesto 5. Led Zeppelin 1, 1969. ¿Te imaginas estar en 1969 y comprarte el primer disco de una nueva banda llamada Led Zeppelin y escuchar esto? Así entraban a las grandes ligas del rock mundial, y desde entonces y de manera unánime, Led Zeppelin ha sido considerada la banda de rock más grande de todos los tiempos. Con un sonido que fusiona elementos del rock psicodélico, hard rock y mucho blues, Led Zeppelin 1 propuso una nueva manera de tocar rock que sirvió de base e inspiración para bandas como Black Sabbath o Deep Purple. La técnica vocal de Robert Plant y la guitarra de Jimmy Page, además de la increíble base rítmica a cargo del bajista John Paul Jones y sobre todo la contundencia en la batería de John Bonham, darán cátedra en temas como Dazed and Confused, Communication Breakdown y How Many More Times. Y hasta el día de hoy este disco continúa siendo uno de los impactos más grandes que cualquier banda de rock haya experimentado desde los inicios. Cuéntanos, ¿cuál es tu canción favorita de este disco? Te leemos en los comentarios. Puesto 4. The Velvet Underground and Nico, 1967. 1967 supuso una revolución musical impresionante en la manera de hacer rock, pero la Velvet Underground se adelantaron décadas al presentar su disco debut acompañados por la cantante Nico y Andy Warhol como manager, con canciones que hablaban de la heroína, el consumo de drogas, la violación, el sadomasoquismo y la prostitución.
En su momento vendió la ridícula cifra de 30,000 copias en los Estados Unidos, pero como alguna vez dijo Brian Eno, cada persona que lo compró decidió formar una banda de rock. El álbum va de extremo a extremo y cada pieza representa un género distinto, siendo Heroin la más radical de todas, donde queda en manifiesto la cultura de la experimentación psicodélica de los años 60. La portada continúa siendo una de las más reconocibles de toda la historia del rock, obra de Andy Warhol, cuyo minimalismo pareciera que va en sintonía con el sonido precario del disco, aunque el impacto, como hemos dicho, es absolutamente colosal. Todo esto hicieron de la Velvet Underground un conjunto musical diferente a los demás en todos los sentidos. Puesto 3. In the Court of the Crimson King, 1969. Por muchas razones, 1969 fue un año clave para la historia del rock en general. Entre las cosas más importantes de ese año fue la aparición del disco debut de King Crimson, el disco que marca el inicio del rock progresivo. Por supuesto que hay antecedentes como el mítico Sgt. Pepper's, Pet Sounds o el de Piper at the Gates of Dawn, pero la fusión de la música clásica y el jazz con el rock, además de una profundidad lírica, obra del poeta Peter Sinfield, y el virtuosismo musical de sus integrantes, hicieron que este disco fuera considerado el primer álbum verdadero de rock progresivo. Las canciones presentan características que serán comunes en el género, como compases irregulares, cambios de ritmo inesperados, virtuosismo en los músicos y unas letras de fuerte crítica social y mitológicas. Futuras bandas insignias del género como Genesis, Yes, Jethro Tull y Emerson Lake and Palmer continuaron desarrollando lo propuesto en este disco. Si aún no sabes por dónde comenzar a escuchar rock progresivo, no cabe duda que In the Court of the Crimson King es el indicado. Sin duda, uno de los primeros y más influyentes álbumes del rock progresivo de todos los tiempos. Puesto 2. Are You Experienced, 1967. El virtuosismo en la música era casi exclusivo del flamenco, jazz, música clásica, pero no del rock y mucho menos del blues o del pop. Pero Jimi Hendrix desmintió esto, demostrando sonidos que el instrumento de 6 cuerdas era capaz de producir y que nadie antes de él había descubierto. A lo largo de todo el disco, Hendrix nos da cátedra de cómo tocar la guitarra con una ferocidad que no se conocía hasta entonces. Los cambios de ritmo, las técnicas impuestas como el vibrato, el uso del pedal wah-wah y el uso de acordes no convencionales en la música rock supusieron una total revolución no solo para los guitarristas, sino para el rock mismo. Foxy Lady, Manic Depressions, Red House, Hey Yo, Are You Experienced y Purple Haze son algunas de las canciones insignias que la Jimi Hendrix Experience nos regalaron en este disco tan importante e imponente, que 60 años después sigue sorprendiendo cada que se escucha. La figura de Guitar Hero nace con Jimi Hendrix y hasta este momento no ha existido otro guitarrista capaz de mover las bases de la música contemporánea como él lo hizo. Puesto 1. Black Sabbath, 1970. El álbum que lo cambió todo desde el segundo 1. Black Sabbath, de la mano de su creador Tony Iommi, establecieron las bases definitivas del nuevo estilo de rock que nació a partir de este disco, el heavy metal. Tan solo la canción homónima muestra el ambiente tétrico que la banda quiso plasmar en su sonido inicial, ese intervalo de cuarta aumentada o quinta disminuida característico del blues y tan prohibido en la música académica, el llamado intervalo del diablo, debido a su sonoridad disonante, fue el responsable del gran legado de este álbum.
Después de que Tony Iommi sufriera un accidente en una fábrica que le provocó que le cortaran las falanges de los dedos, se dispuso a bajar la afinación de su guitarra, creando por accidente el sonido que el rock estaba esperando y que, sumado a las letras oscuras y de terror del bajista Geezer Butler, la batería pesada de Bill Ward y la locura de Ozzy Osbourne, fueron los ingredientes necesarios para crear el sonido Black Sabbath, que sentó las bases del heavy metal y que desde entonces no ha dejado de desarrollarse. En este disco, Black Sabbath todavía suena muy orientado hacia el rock de los 60s y el blues. Sin embargo, la guitarra de Tony Iommi es la razón principal de por qué hay que escuchar este disco. Denle una oportunidad si no lo han escuchado aún y comprendamos que el legado de Tony Iommi de Black Sabbath sigue perdurando en las bandas que aparecen hoy en día en alguna parte del mundo. Ahí está Tony Iommi y ahí está Black Sabbath. Y cuéntanos, ¿qué te pareció nuestra lista? Seguramente faltaron varios grandes álbumes, pero esto pasa en cualquier top 10. Siempre quedan fuera grandes opciones. De todas maneras, puedes dejarnos saber tus impresiones en los comentarios. Te dejamos en la descripción de este video el acceso a todas nuestras redes sociales. Asimismo, te invitamos a que le des like a este video, lo compartas con tus amigos y te suscribas a nuestro canal activando la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando subamos un próximo video. Yo soy Axel Velázquez y nos vemos en la próxima.